La espeluznante sombra. Hace aproximadamente 1 año y medio, mi mamá vivió la experiencia más aterradora de su vida. Siempre le han sucedido cosas extrañas ligadas a lo paranormal, pero a pesar de su experiencia, en esta ocasión se le heló la sangre. Una noche vio en su reloj que eran las 2 de la mañana. Estaba preocupada porque mi hermano había salido de fiesta y todavía no regresaba. Entonces se levantó de su cama para ir a despertarme. Quería que yo lo llamara para saber por qué aún no llegaba. Yo estaba muy dormida intentando buscar mi celular, cuando de pronto escuchamos la puerta del cuarto de mi hermano azotarse muy fuerte. Cabe mencionar que mi hermano duerme en un cuarto aparte de la casa. Esta se encuentra en un patio al lado del baño. Siempre que llega, tiene la costumbre de tocar la ventana del cuarto de mi mamá para avisarle que ya llegó. Pero en ese momento mi madre se encontraba en mi cuarto y no nos dimos cuenta si lo había hecho. Volviendo al tema, escuchamos el portazo de la puerta. Le dije a mi mamá, ya llegó. Entonces ella se retiró y yo me volví a dormir. Dice mi mamá que cuando iba para su habitación, aprovechó antes para ir al baño y salió al patio. Como les mencioné, el baño está a un lado del cuarto de mi hermano. Al pasar por ahí, se percató que las luces de su cuarto estaban apagadas y pensó que había llegado tan cansado que se durmió inmediatamente. Entonces, sin molestarlo, decidió seguir su camino. Mientras estaba en el baño, dice que empezó a escuchar mucho escándalo en el cuarto de mi hermano, como si alguien estuviera aventando cosas. Y no solo eso, también escuchaba la voz de mi hermano maldiciendo y discutiendo con alguien. Mi mamá se asustó, pues pensó que discutía con algún amigo que había llegado con él para quedarse en la casa. Cuando salió del baño, se dirigió a la entrada del cuarto, con toda la intención de calmarlos. Y justo cuando tocó la puerta del cuarto, el ruido paró, como si nada hubiera pasado. Ella continuó tocando. Se le hizo extraño que nadie respondiera, y aún así, por curiosidad, decidió entrar, pero al hacerlo, se llevó la sorpresa de su vida. No había absolutamente nadie ahí dentro. Estaba pasmada de miedo. Realmente no entendía qué estaba pasando. Entonces salió rápidamente, y de pronto escuchó el carro de mi hermano llegar a la casa. Por el miedo, ella corrió hacia él y le contó todo lo que había sucedido. Obviamente, mi hermano se quedó sorprendido, pero intentó tranquilizarla, explicando que tal vez había sido ruido de los vecinos. Y aunque por dentro mi mamá sabía que no era así, decidió olvidarlo. Cuando se percataron de la hora, vieron que era muy tarde. Entonces decidieron cada quien irse a su cuarto para descansar. Mientras mi madre estaba acostada en su cama, dice que en el pasillo que conectan los cuartos, empezó a escuchar muchas pisadas como si alguien estuviera corriendo. Ella, asustada aún por lo que había pasado recientemente, preguntó por mi nombre en voz alta, pensando que yo estaría ahí. Pero al no escuchar respuesta, decidió tomar valor e ir a investigar. En el momento que ella se levantó de su cama, dice que comenzó a escuchar toda clase de ruidos escalofriantes, pisadas en el techo, cosas caerse afuera del cuarto, hasta escuchaba que alguien tocaba su ventana. Mi mamá me gritaba aterrada, pero por alguna extraña razón nunca la escuché. Yo solo estaba profundamente dormida. En un momento de silencio, cuando los eventos dejaron de escucharse, ella tuvo el valor de salir de su cuarto para irse al mío, pero cuando apenas abrió la puerta, en el pasillo, vio una sombra de forma humana parada frente a ella. Estaba totalmente en shock. No podía reaccionar del miedo que tenía. En cuestión de segundos, la sombra levantó su rostro, y mi madre pudo observar unos ojos muy brillosos y perturbadores. Esto hizo que se asustara aún más y reaccionó agarrando la puerta de su cuarto para cerrarla muy fuerte. Ella intentaba pedirme ayuda, pero como les dije,
yo nunca la escuché. Dice que lo único que se le ocurrió en ese momento fue asomarse por la ventana de su cuarto para hablarle a mi hermano, pero cuando se asomó llamándole, él también se asomó con una cara de espanto, diciendo que no saliera de la casa. Estos sucesos duraron horas. Mi madre ya ni siquiera pudo dormir hasta que amaneció. Ella y mi hermano me contaron lo que había pasado, y yo no podía creerlo. Mi hermano nos contó que mientras estaba en su cuarto alistándose para dormir, le tocaron la puerta. Él escuchó la voz de mi mamá decir, «Mijo», y que cuando fue a abrir, se percató que no había nadie más. Casi al instante, los ruidos en el techo de su cuarto se hicieron presentes, y fue entonces que mi hermano se sorprendió tanto que se encerró. Cuando logramos superar este acontecimiento después de varios meses, mi hermano dice que en varias ocasiones ha visto desde la ventana de mi mamá una sombra asomarse viendo hacia su cuarto. Realmente no sabemos por qué está pasando esto, o cómo comenzó todo, pero hemos pensado llevar a un padre para que bendiga la casa y nos explique el porqué de esos sucesos. Relato de Daniela. Sucesos paranormales. Quiero relatarles unas anécdotas que he vivido a lo largo de los años. En realidad tengo muchas, pero estas son las que más me han marcado. Soy del estado de Campeche y vivo junto a mis padres y 2 hermanos menores. Mi mamá siempre ha dicho que desde que yo era pequeña, veía cosas que nadie más podía ver. Incluso vivía situaciones sobrenaturales, como por ejemplo, ella decía que yo jugaba con duendes. Mi abuela siempre estuvo molesta con mi madre porque nunca nos quiso bautizar, ya que ella tiene la creencia que por eso es que me pasan esas cosas. En fin, todo comenzó cuando tenía 6 años. Vivíamos en un terreno que era de mi abuelita paterna. De hecho, ella tenía 3 pequeñas casitas ahí, y una que estaba al fondo era la de nosotros. Era muy pequeña y tenía piso de madera. Estábamos al lado de un terreno vecino que estaba abandonado con árboles y arbustos muy altos. Recuerdo que una noche estaba durmiendo en el cuarto que compartía con mis hermanos, cuando de pronto empecé a sentir una pequeña mano con uñas largas acariciar mi rostro. Al principio estaba más dormida que despierta, y por eso no reaccionaba. Después sentí un pequeño jalón de cabello, y fue cuando me levanté muy asustada sin saber qué estaba pasando. Volteé hacia los lados, pero no había absolutamente nadie. Inmediatamente algo atrajo mi atención. Vi hacia la ventana, y para mi sorpresa, estaba parado ahí un pequeño ser oscuro que en menos de un segundo saltó y corrió hacia los arbustos del terreno vecino. Me asusté tanto que empecé a gritar. Desperté a mis hermanos y a mis padres, que llegaron rápido al cuarto corriendo para saber qué pasaba. Cuando les expliqué lo sucedido, mi mamá me dijo que había sido una pesadilla y me dejó dormir con ella en su habitación. Sin embargo, siguieron más sucesos paranormales. Veía sombras en la casa, escuchaba voces, hasta susurraban mi nombre. Sinceramente, esto me erizaba la piel. Un año después, mi padre compró una casa un poco más cercana a la ciudad y nos fuimos a vivir ahí. Cuando pasaron los días, las cosas no habían cambiado mucho. Yo seguía viendo sombras, pero estas eran más pequeñas. A veces las veía pasar en la sala, la cocina y en el cuarto de mis padres, hasta que en una ocasión vi una dentro de mi cuarto durante unos segundos, cuando de pronto vi que traspasó el armario. En ese momento empezó a sonar un piano de juguete que tenía guardado ahí dentro. Recuerdo que muy asustada corrí con mi papá contándole lo sucedido, y me dijo incrédulo que a veces así pasaba con los juguetes, que eso era normal. Pero al sacar el juguete del armario y apagarlo, volvió a prenderse solo,
así que decidió quitarle las pilas, pero al ver, el juguete no tenía. Cuando llegó la noche, ya había olvidado lo del juguete, y mi mamá me fue a recostar cerrando la puerta del cuarto. Les juro que pasadas unas horas, de pronto desperté al escuchar que la puerta se abrió sola y una risa de niña empezó a escucharse. Estaba tan asustada que no quería ni moverme, ni siquiera pedirles ayuda a mis padres. Simplemente me tapé con las cobijas todo el cuerpo, hasta que un rato después logré conciliar el sueño nuevamente. Un tiempo después, era una tarde, que estaba jugando cerca de un librero que teníamos con muchas puertas de vidrio oscuras. Entonces me sentí atraída de verlo, cuando de pronto vi el reflejo de una niña caminar detrás de mí. Se miraba más chica que yo, su cabello era negro y corto como a los hombros. Tenía una blusa blanca de tiras. La niña caminaba sin rumbo y después de unos segundos desapareció. Yo no podía creer lo que había visto. Solo salí corriendo de ahí asustada y llorando. Mi mamá sabía que yo no mentía, pues ya era mucha coincidencia que me pasaran siempre estas cosas. Así que decidió contarle a mi abuela, y ella le recomendó que dejaran un vaso de agua con albahaca en cada esquina de la casa. Pero esto no mejoró nada, pues en una ocasión, como a las 8 de la noche, yo estaba recostada en mi cuarto, cuando de repente escuché a mi mamá salir corriendo de su cuarto. Me asomé para saber qué pasaba, y me percaté que todas las llaves de agua estaban abiertas. Ayudé a mi mamá a cerrarlas del baño, mientras que ella iba a la cocina a cerrarlas. Increíblemente, a los segundos, todas se volvieron a abrir. Yo no sabía qué estaba pasando, hasta recuerdo que temblaba del miedo. Por la tarde, mi mamá estaba más tranquila y se sentó a platicarle a mi papá lo sucedido cuando llegó a la casa de trabajar. Escuché que en la plática, mi mamá le comentó que antes de eso, había soñado con una niña que jugaba conmigo y mis hermanos en el patio. Cuando la vio, le dijo que tenía que marcharse, pues ya era tarde y nosotros teníamos que meternos a la casa. La niña no se quería ir y le dijo que la única condición para que se fuera era que dejara las luces del patio prendidas, porque le tenía miedo a la oscuridad. Pero mi madre le respondió que no. Entonces la niña, enojada, dentro del sueño aún, le dijo que abriría todas las llaves del agua. Fue en ese momento que despertó y se percató que todas estaban abiertas. También le escuché decirle a mi papá que tenían que comprar lámparas para ponerlas en cada rincón de la casa, y así para que esta niña no le tuviera miedo a la oscuridad. Y mi papá accedió solo para calmar a mi mamá. A la mañana siguiente compraron varias lámparas, y en las noches todos dormíamos alumbrados. Incluso colocó veladoras, y toda la noche le rezaba a la niña. Desde entonces se podría decir que las cosas mejoraron un poco. Lo último que supe fue que mi mamá tuvo un sueño donde la niña estaba feliz y le agradecía por todo. Le dijo que ya era tiempo, que ella se marcharía porque había encontrado el camino. No volvimos a saber de ella. Ahora tengo 20 años y, como lo mencioné antes, conté solo algunas experiencias que marcaron por completo mi vida. Aún sigo presenciando cosas que trato de ignorar, como encuentros con duendes, sombras, lamentos, voces. También siento que me observan la mayor parte del tiempo, y aún sigo teniendo miedo. He escuchado que muchas personas que tienen el mismo don se acostumbran, pero sinceramente yo no creo poder hacerlo. Relato anónimo.